Bien, previo a todo, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Kevin Eloy Pumayauri Toribio. Este es el proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual es dirigido por la doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte en el Seminario de Investigación de Derechos Humanos, dirigido en la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Unidad de Posgrados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Correcto? Mi nombre es Kevin Eloy Pumayauri Toribio y en esta oportunidad viajaremos a verificar la sentencia del caso Rodríguez Vera y otros, los desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia. La sentencia del 14 de noviembre del 2014. ¿Listo? Como ficha técnica, y ya lo habíamos mencionado, el nombre de la sentencia es Caso Rodríguez Vera y otros, porque se tratan de varias víctimas versus Colombia, ¿no? La fecha de la sentencia es el 14 de noviembre del 2014 y el tipo de sentencia analiza el fondo, las reparaciones y las costas de los hechos sucedidos y que vamos a pasar a exponer, ¿correcto? Ahora bien, para analizar la presente sentencia es necesario ponernos en contexto. En el año de 1985 estaba de presidente de Colombia el señor Belisario Betancourt, que tenía fuertes nexos con grupos vinculados al narcotráfico, con Pablo Escobar, incluso con el grupo guerrillero M-19, con el cual hubieron ciertos acuerdos relacionados a cuestiones de extradición sobre algunos procesos que habían de algunos narcotraficantes colombianos y que en el devenir del tiempo fueron incumpliéndose, ¿no? Lo cual en su momento generó cierta disconformidad con este grupo, el grupo guerrillero M-19, y por ende ellos ejercerían la fuerza, ¿no? Lo cual vamos a exponer en los hechos. Pero se trata de un contexto en el cual el país se encuentra inmerso en conflictos políticos vinculados fuertemente al narcotráfico y a personajes tan relevantes como el señor Pablo Escobar, ¿no? Y el grupo guerrillero M-19. Entonces, esta sentencia, el de 14 de noviembre del 2014, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara responsable internacionalmente al Estado de Colombia, ¿no? En el marco de los hechos sucedidos en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, lo cual sucedió en la ciudad de Bogotá el día 6 y 7 de noviembre del año 1985. ¿Correcto? Entonces, no concretamente esta sentencia viene a analizar el fondo de la toma y la retoma, sino sobre las desapariciones forzadas que se vincularon a este hecho de vital relevancia y que marcó uno de los hitos importantes dentro de la historia contemporánea de Colombia, ¿no? Sin embargo, han habido muchas más víctimas y eso se fue ventilando en otros procesos penales, en fueros militares, pero lo que se atiende en este caso en concreto es la desaparición forzada y algunos delitos vinculados, en el cual se demostró que el Estado de Colombia habría vulnerado derechos humanos. Concretamente, las imputaciones que se le realizó al Estado de Colombia fueron las de haber violado su deber de garantizar el derecho a la vida, la falta de la determinación del paradero, detención, tortura, tratos crueles y degradantes, y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, y la violación del derecho a la integridad personal, incumplimiento también del deber de prevención frente al riesgo. ¿Correcto? Entonces, continuemos. No quería dejar pasar también la oportunidad, si bien es cierto, son múltiples las víctimas relacionadas a esta sentencia, pero acá podemos ver los nombres de todas aquellas personas que fueron desaparecidas y que en la mayoría de los casos hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Están ahí los nombres y también sobre los delitos que han sido vinculados a la toma y la retoma del Palacio de Justicia, también se puede ver en el siguiente párrafo, en el cual hemos incluido también a los familiares de las víctimas, porque son considerados también eh, como agraviados en este tipo de procesos. El estado demandado es el estado de Colombia, ¿no? Aquí tenemos una foto
donde se pueden ver los rostros de múltiples personas, las cuales fueron víctimas de desapariciones y también de otros delitos vinculados. Ahí se pueden observar eh, y quería aprovechar, ¿no? esta plataforma para que podamos seguir recordándolo como con la intención de esperar tarde o temprano la justicia para estas personas, ¿no? Y la ubicación y la determinación de qué es lo que sucedió con él. Ahora, es importante que hablemos sobre que a través de esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, emitió, ¿no? Ciertas responsabilidades al Estado de Colombia y este Estado reconoció solo parcialmente su responsabilidad internacional, lo cual generó mucha controversia. Sin embargo, la Corte ha destacado su buena voluntad en tanto a la manifestación de disculpas públicas sobre los hechos que se dieron, ¿no? En relación a la toma y la reforma eh, del Palacio de Justicia, ¿no? Sin embargo, hay opiniones divididas por cuanto se trata pues de la aceptación parcial únicamente de los hechos que se le han atribuido, lo cual se espera de los estados en relación a las sentencias emitidas por la Corte, que la aceptación sea total. Sin embargo, la Corte ha procedido a la determinación amplia y puntual de los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a la reparación, ¿no? La propia sentencia per se es parte de la reparación a todas estas víctimas que han sido afectadas, ¿no? A través de la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado de Cuba. En relación a excepciones preliminares se presentaron dos. La primera es la de incompetencia material por la necesidad de aplicación del derecho internacional humanitario. Es decir, la Convención Americana solo le ha atribuido competencia a la Corte Interamericana para determinar la compatibilidad de acciones o omisiones relacionadas a la Convención. Entonces, esta excepción preliminar iba orientado a ello, ¿no? Sin embargo, ser desestimado por cuanto eh, se tratan también de tratados con derechos vinculados al derecho internacional humanitario. Entonces, por ese motivo, la Corte también es competente para atender esta materia. ¿Correcto? En relación al siguiente, la alegada incompetencia de la Corte para conocer violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en relación al caso de Ana Rosa Castillo Blanco Torres, una vez que no se tenía esclarecido si lo que le había sucedido a la señora Ana Rosa eh, correspondía a una desaparición forzada. Sin embargo, la Corte también desestima este punto, tomando en consideración que eso se debe analizar dentro del fondo de la sentencia y no como una excepción preliminar. Ahora, los hechos que sucedieron en el Palacio de Justicia aquel 6 y 7 de noviembre del año 1985, como hemos mencionado, tiene como parte de responsables al grupo guerrillero M-19, quienes venían siendo, venían eh, mostrando su disconformidad con el gobierno del Belisario de Cancún en relación a ciertos acuerdos a los cuales se había llegado con el gobierno, pero que estos habrían sido incumplidos, ¿no? Y esto viene a estar relacionado con el Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque dentro de la propia Corte Suprema de Justicia se iban ventilando procesos judiciales referidos a ciertos narcotraficantes importantes en Colombia, y esta disconformidad motiva a este grupo guerrillero a poder tomar el Palacio de Justicia, ¿no? El Palacio de Justicia era un edificio en el cual se atendía dos órganos importantes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, ¿no? Entonces, el día de sucedieron los hechos, este 6 de noviembre, habían aproximadamente 350 personas en el interior del edificio, ¿no? Cuando este grupo ingresa, existían múltiples personas que eran visitantes, al de magistrados, asistentes judiciales,
también personas que atendían cuestiones administrativas, cuestiones de limpieza, cafetería, y también estaban dentro de lo que era propias instalaciones del Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, cuando este grupo guerrillero ingresa, eh, sucede algo muy interesante. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano son dos órganos sumamente importantísimos para el Estado de Colombia. Sin embargo, el día de los hechos, el 6 de noviembre, no existía ningún tipo de seguridad más allá de 6 celadores privados que atendían la seguridad del edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy no se ha podido determinar los motivos de por qué es que el Palacio de Justicia se encontraba desprotegido el mismo día que este grupo de M-19 habría decidido tomar el Palacio de Justicia. Y este hecho toma mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ya días anteriores los propios magistrados habrían venido recibiendo amenazas por parte de este grupo guerrillero que se iba a realizar una posible toma del Palacio de Justicia, ¿no? Lo cual al final se realizó y literalmente el Palacio de Justicia se encontraba desprotegido únicamente, ya lo habíamos mencionado, por, por la protección de 6 senadores privados de seguridad. Ahí podemos ver que se trataban de 35 personas que ingresaron disparando de manera indiscriminada y que asesinaron al final a dos de los senadores privados que ya mencionamos, mientras que la retoma del Palacio de Justicia, que es como se denomina a la recuperación del edificio por parte de las Fuerzas Armadas, produce prácticamente la muerte de más de 95 personas. Por eso es que ha sido calificado de desproporcionada la acción de respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, una vez que dentro del edificio no solo habría habido un cruce disparos entre este grupo guerrillero y las Fuerzas Armadas, sino también se registró 3 incendios donde muchas personas murieron calcinadas y sobre los cuales no se pudo hacer registro ni la identificación necesaria al momento del recojo de los cadáveres, ¿no? Todo eso debido a estos incendios. Tampoco se puede determinar si muchas personas habían fallecido producto de los disparos que se habían realizado dentro del edificio, o es que habían fallecido producto de estos incendios internos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que sucede en el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Eh, por una parte, el ingreso del grupo guerrillero, con 35 personas al Palacio de Justicia, y luego la recuperación del edificio por parte de una desproporcional en la cual mueren muchísimas más personas y lo cual hasta el día de hoy pues todavía existen opiniones encontradas en relación a eh, si fue desproporcional o no la forma en cómo se recuperó el Palacio de Justicia ese día, ¿no? Sin embargo, estos hechos, que como ya hemos mencionado, marcan un hito en la historia contemporánea de Colombia, no son en concreto los que atienden la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un mencionado, aún se sobre la desaparición de esta. ¿Por qué? Porque de las 350 personas rehenes que se encontraban dentro del Palacio de Justicia, muchos de ellos lograron salir y estos fueron eh, intervenidos por las Fuerzas Armadas, concretamente los que les parecían especiales o sospechosos, y eran trasladados a instalaciones de las Fuerzas Armadas para luego ser sometidos a torturas y posteriormente ser desaparecidos en el mundo. Eso es lo que atiende concretamente esta sentencia y lo cual vamos a desarrollar a profundidad. Acá podemos ver una fotografía en la cual se observa el Palacio de Justicia siendo incendiado. Lo curioso es que dentro de ella se encontraban estos procesos de estos famosos colombianos que llevaban procesos de extradición a Estados Unidos, ¿no? Y al fin y al cabo, una de las intenciones de este grupo guerrillero era poder desaparecer estos expedientes que eran parte del interés que ellos tenían, ¿no? Y se ve incendiado el edificio y de esta manera podemos ver que dentro de
del edificio, una muchos center, donde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al final, logró cuantificar solo 94 cadáveres provenientes del Palacio de Justicia, que es una suma aproximada, que al fin y al cabo no hay una adecuada atención del protocolo para el cadáveres, ni se logró determinar cuántas personas se quedaban dentro, ¿no? Y sobre nuestras víctimas en concreto, se trata de 11 personas que se encontraban dentro del Palacio de Justicia al momento de la toma por un grupo guerrillero en 2019, 8 de ellos empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, los visitantes y una guerrillera, ¿no? Quienes sobrevivieron a los hechos de la toma y la retoma y que de ninguna manera se logran identificar y que salen del Palacio de Justicia. Sin embargo, no se logra hallar la ubicación de estas personas hasta el día de hoy, ¿no? Con excepción de la señora Ana Rosa Castiblanco Torres, que era una de las empleadas de la cafetería y cuyos restos fueron identificados en el año 2001, ¿no? En un cementerio del sur. Asimismo, el caso, este ya se trata de un aparte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, el señor Carlos Horacio Urán, a quien se alegó también que salió vivo del Palacio de Justicia y luego de eso fue ejecutado posterior a la desaparición forzada. También no solo la desaparición forzada, sino también de una ejecución por parte de las fuerzas públicas. Hay unas tres víctimas, tres visitantes ante la justicia, Yolanda Santo Domingo, Eduardo Monzón y Yolanda Quijano, ¿no? Quienes se encontraban dentro del palacio en la toma y luego fueron detenidos y sometidos a distintos actos de paz. También el señor José Vicente Rubiano, que fue detenido en un retiro militar a las afueras de Bogotá, que habría tenido posibles nexos, ¿no? Al menos así lo determinó el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Entonces, una que la retiró y fue una persona y la por parte de las Fuerzas Armadas. La Corte pudo constatar que en la dirección de los funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen. En definitiva, también cometieron múltiples irregularidades y ¿no? No fue adecuado, ni se siguieron los protocolos necesarios para el recupero de los cadáveres, el cual también la Corte señala y haya responsabilidad al Estado de por este motivo, ¿no? Entendiendo que la fuerza pública en este contexto tenía que resguardar la vida de las personas y no alterar la escena del crimen ni cometer irregularidades. Se determinó una falta de capacidad de espacio y de personal para cumplir una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, en relación a la atención de la vida. Asimismo, ha habido distintos procesos que se refieren en distintos contextos, como el fuero militar penal, los procesos también penales ordinarios, los disciplinarios en las procuradurías delegadas de las fuerzas militares y la Policía Nacional, así como varios procesos complejos administrativos, con el fin de tener responsabilidades dentro de las autoridades de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta la fecha de emitir la sentencia no ha habido una decisión firme en relación a estos procesos que mencioné. Lo que sí es importante resaltar es que se creó una comisión de la verdad a fin de poder determinar qué sucedió el día de los hechos, ¿no? Y la misma emitió un informe final en el año 2010, donde se pudo determinar por lo menos cuáles fueron los motivos por los cuales este grupo guerrillero ingresa y de qué forma es que atiende las Fuerzas Armadas esta toma del Palacio de Justicia, ¿no? Al final, ha sido atendido, pero hasta ahora no se ha determinado la ubicación de estas víctimas que ya hemos mencionado. El tanque de guerra de Colombia ingresando al Palacio de Justicia, ¿no?
Bien, otro punto que el Estado reconoció es que el señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, que era administrador de la cafetería, y la señora Irma Franco Pineda, que fue una guerrillera, fueron desaparecidos forzosamente luego de sobrevivir a los hechos de la toma y la ruptura del Palacio de Justicia. Además, la Corte ha considerado que existía un modus operandi en relación a cómo es que se obtenían a estos posibles sospechosos. En este caso, las Fuerzas Armadas los retenían y los llevaban a espacios separados, en los cuales se les interrogaba, se les torturaba y posterior a eso se los desaparecía, ¿no? Respecto a las demás víctimas desaparecidas, la prueba en el expediente refiere que fueron considerados sospechosos de colaborar con la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Es que, como ya mencionamos, el modus operandi de por poder realizar estos delitos en contra de los derechos humanos. Ahora, si bien es cierto eh, que ya hemos mencionado son hechos probados ya por la Corte a través de esta sentencia, la Corte destaca que no existe controversia en relación a cómo es que la dirección de estos funcionarios militares alteraron gravemente la escena del crimen, ¿no? Y cometieron múltiples irregularidades. Parte de lo que indica la sentencia de la Corte eh, refiere, bueno, que varios de los familiares de las víctimas desaparecidas recibieron información de que estas víctimas, sus familiares, habían salido con vida del Palacio de Justicia, ¿no? Y que no habían sido detenidos en guarniciones militares. Incluso a muchos de ellos se los contactó y se les comunicó que dejen de buscar a sus familiares, ¿no? Amenazando. Entonces, las Fuerzas Armadas, para el control eh, de estos actos, siempre negaron, ¿no?, la presencia de los detenidos en guarniciones militares, pero, en efecto, el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, habría realizado estas desapariciones, ¿no? Las víctimas desaparecidas también han sido reconocidas en distintos fotografías y videos, cómo salían de la Ciudad de Justicia y posterior a eso se han desaparecido, ¿no? Como yo mismo mencionaba, 6 de las personas víctimas desaparecidas y algunos son testigos declarados haber recibido amenazas para que detuvieran la búsqueda. Y hasta el día de hoy el Estado no ha esclarecido, pese a que la propia sentencia exige al Estado que esclarezca los hechos y que haga la búsqueda de estas personas desaparecidas, hasta el día de hoy eso no ha sido posible. Los indicios que han surgido desde la época de los hechos son consistentes y conducen a la conclusión de que los víctimas han desaparecido forzosamente, ¿no? Que a través de eso se hizo la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica contemplados en la Convención Americana en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3, vinculado al de la propia Convención y el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. También la Corte notó respecto al caso de Nueva Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres, que existen indicios que separan a la Corte de la conclusión de la desaparición forzada de estas dos personas por el fallecimiento dentro del Palacio de Justicia, ¿no? En la toma de la Reforma. O sea, para la Corte no se logra determinar eh, si estas personas efectivamente fueron parte de estas desapariciones forzadas, muy posiblemente hayan fallecido de manera eh, dentro del Palacio de Justicia, ¿no? Incluido justamente lo que mencionaba, ¿no? Que el Estado no es responsable porque no se logra determinar la desaparición forzada de la señora Ana Rosa y de los Stanz, sino de la violación del deber de garantizar el derecho a la vida, claro, en el artículo 4 de la Constitución y vinculado a la Constitución.
Es importante mencionar que a la señora Ana se le encuentra 16 años después, mientras que la señora Norma hasta la actualidad no, no han sido hallados. En relación a las desapariciones forzadas y las imputaciones que se realizaron, la Corte determinó que estaba responsable, ¿no?, de la desaparición, mención de los derechos de libertad personal y la integridad personal, en la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica contemplados en los articulados que ya se citan ahí en la diapositiva por el tiempo que vamos a poder desarrollar cada uno de ellos, pero están ahí para quienes gusten ampliar la información relacionada a estos artículos. La podemos ver en una manifestación posterior a los hechos sucedidos con los familiares. Todavía siguen en la búsqueda de los desaparecidos de manera forzada y a su vez pues nos demuestran que para, para estos casos relacionados a desapariciones, las víctimas seguirán esperando la ubicación del cuerpo durante el tiempo que le tome el Estado hacer la búsqueda, ¿no? En este caso en concreto, pese a que la Corte le ha pedido al Estado que haga la búsqueda exhaustiva de estas personas, ahora no se han logrado ubicar, lo cual significa una situación de tristeza profunda para las víctimas que perdieron. Con respecto al señor Carlos Horacio Urán Rojas, se logra determinar que existen indicios de que esta persona salió, es más, incluso existe un video en el que se le logra ver salir herido y con la pierna izquierda herida, ¿no?, del Palacio de Justicia, y que luego los agentes del Morgue lo toman en custodia, ¿no?, y lo desviven. Posterior a eso, cuando se encontraban en estado de detención, lo ejecutan, como ya lo mencionamos, y su cuerpo fue despojado de su ropa, lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal. También, en relación al señor Carlos, la Corte logra establecer responsabilidad en relación a los artículos 7, 5.1, 5.2, es lo que menciona el dictamen, ¿no? También la Corte ha subrayado que si bien se entregaron los restos a los familiares el 9 de noviembre de 1985, empezamos así la desaparición, o sea, 2 días después estaría desaparecido, es un efecto de la calificación como desaparición forzada, ¿no? En tanto, dicha violación no depende del tiempo que la persona permanezca desaparecida, sino el propio hecho de desaparecer. eh, la Corte concluye, ¿no?, y determina responsable al Estado de Colombia, no solo por desaparición forzada, sino también por ejecución extrajudicial al señor Carlos Horacio Urán, como ya lo hemos detallado, va a salir, es retenido por las Fuerzas Armadas y desvivido, ¿no? Y hay una foto en la cual se logra ver al señor Carlos salir y se logra determinar de esta forma, ¿no?, que él también ha sido desaparecido de manera forzada. En relación a Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matzón Ospino y Orlando Quijano, se hace un análisis independiente y se logra determinar que también se haya responsabilidad al Estado sobre violación del derecho a la libertad personal, ¿no?, contemplado en el artículo 7, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Americana, en relación al artículo 20. También concluyó que la detención de José Vicente Arellano fue ilegal y por tanto el Estado también es responsable por la violación del derecho a la libertad personal. Ahí están los artículos que se detallan. También el tribunal constata los maltratos infringidos a Yolanda, a Eduardo y a José, y constituyen también el maltrato intencional que implicó un sufrimiento severo cuyo propósito, de sus múltiples declaraciones, eh, era con el fin de que ellos confesaran pertenecer al grupo guerrillero M-19, ¿no? Y por lo cual se concluyó que el Estado era responsable de la
el sufrimiento, torturas y violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Constitución y el artículo 1. También se determina la responsabilidad del Estado en contra de José Vicente Rubiano porque sufre de violación sexual, ¿no? Se trataban de choques eléctricos infligidos al señor José a fin de que éste pueda relatar o declarar lo que, entre comillas, las Fuerzas Armadas creían que el señor tenía ¿no? Y eh, se haya también responsable en este punto en relación a los artículos consecuentes. El señor Quijano, eh, en su paso, también causaron un sufrimiento, si bien es cierto, de menor intensidad, pero también corresponde a la determinación de responsabilidad en relación al trato pluridegradante, vinculado al artículo 5.5 de la Constitución, no solo al artículo 1.1. Podemos ver a las víctimas que, si bien es cierto, no fueron desaparecidas, sí fueron torturadas. Por último, la Corte también determina que el Estado era responsable por la violación de las garantías judiciales y en la protección judicial, ¿no? Consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación al artículo 1 de la misma norma, de protección de los familiares de las víctimas desaparecidas forzadamente, ¿no? Incluyendo los familiares del señor profesor Horacio, que no solo fue desaparecido, sino también detenido, y los familiares de la señora Ana Rosa Castillo Torres, de la cultura se encontraba supuesto, ¿no? En una constancia que a la fecha de hoy no sabemos tampoco cuál es su paradero, ¿no? En relación al artículo 1 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, ¿no? Ahí podemos ver más articulado. Un responsable del Estado en relación al incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal. Ello relacionado a los artículos 4.1 y 5.1 del artículo 1 de la misma norma, por no haber tomado las medidas efectivas y necesarias para prevenir su vulneración, ¿no? Teniendo conocimiento del riesgo real e inmediato en que se encontraba el Palacio de Justicia. Lo cual, claro, ¿no? El Palacio de Justicia ese día se encontraba desprotegido, únicamente resguardado por fuerzas privadas, celadores, y los cuales, incluso en número, eran una gran deficiencia, ¿no? Y eso provocó no solo que los agraviados de esta sentencia hayan sido desaparecidos, sino también que más de 95 personas hayan muerto ese día debido a la toma y la reforma de la Fundación Judicial. También la Corte encuentra responsable del Estado económico en la violación del derecho a la integridad de las víctimas de los hechos del caso, y esto lo incluye el artículo 5 y 5.2 de la Convención. Ahora, sobre las reparaciones, sí es importante mencionarlas. Primero, la sentencia per se es parte de la reparación. ¿Por qué? Porque a través de esta se logra determinar los hechos sucedidos y se logra también determinar la responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Entonces, es parte de la reparación que se le otorga a las víctimas. También se ha requerido que se lleven a cabo investigaciones para establecer la verdad de los hechos y efectuar a mayor brevedad una búsqueda rigurosa de las personas desaparecidas, lo cual hasta el día de hoy todavía no ha sucedido, ¿no? Más que no se logró comunicar en su momento además de emitir esta sentencia, al día de hoy todavía no han sido encontrados. Dato médico, psicológico, psiquiátrico de las víctimas que así lo soliciten, ¿no? Y a la vez el de pagar los gastos de esos tratamientos en el caso de que estas víctimas no residan en Colombia. Así también reconocer en un acto público, lo cual Colombia realizó, pero aceptó la responsabilidad parcial únicamente, y que formaría parte también, pues, ¿no? De las reparaciones que la Corte Interamericana ha pedido a Colombia en relación a esta sentencia, ¿no? También la justicia universal audiovisual sobre los hechos del presente caso y sus víctimas y la búsqueda de justicia para su familia. Y pagar las cantidades fijadas en la sentencia en relación a indemnizaciones.
sobre los daños materiales e inmateriales y el empleo de las personas. Y la Corte se compromete a hacer una supervisión del cumplimiento íntegro de esta sentencia, lo cual hará años más tarde. Si bien es cierto, esta sentencia es en el año 2014, en el año 2023 encontraremos una resolución de supervisión de cumplimiento, la cual da por cumplidos ciertos aspectos de las reparaciones peticionadas al Estado de Colombia. Sin embargo, los más importantes, que sería la búsqueda de estas personas, todavía no se ha realizado. La Corte falla por unanimidad el encontrar responsable a Colombia sobre los hechos que ya hemos indicado y sobre los delitos y las violaciones de los derechos humanos que ya hemos desarrollado en las diapositivas anteriores. Acá únicamente se declaran, ¿no?, las responsabilidades en cada uno de los casos, como ya hemos indicado. Ahora bien, en relación a las resoluciones de supervisión de cumplimiento, ya les había mencionado que existe una en concreto, el año 2023, el 7 de febrero, ¿no?, la cual podemos ver acá, y en la que únicamente se da por cumplido el pago en la suma establecida, ¿no?, en el párrafo 569 por concepto de gastos de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Eso ya fue atendido por el Estado de Colombia. También el realizar un acto público de reconocimiento, ya sabemos que el acto de reconocimiento fue parcial, pagar las cantidades fijadas por reintegro de costos y gastos. También es otra cosa que dio por cumplido la Corte. Sin embargo, hay cumplimientos parciales. Uno de ellos es la de efectuar la búsqueda, que realmente es lo más importante, ¿no?, el poder cerrar este caso con la ocasión de estas personas desaparecidas forzosamente, que al final es lo único que persiguen los familiares de las víctimas, ¿no? Y también la realización de publicaciones, difusiones radiales, televisivas, lo cual ha sido cumplido de manera parcial únicamente. También el pago de las cantidades fijadas en relación a indemnizaciones, que también ha ido ya de manera parcial eh, hasta la fecha del 7 de febrero del 2023, ¿no? En relación a los votos, acá podemos ver a los jueces, el presidente Roberto Caldas, Manuel Nicolás Robles, Diego García Sayán, Eduardo Biorossi, Eduardo Ferrer Montenegro, todos ellos a favor de la sentencia por unanimidad. Ahora quiero finalizar esta exposición citando el artículo 7 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Refiere a lo siguiente: ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política, interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas. Gracias por su atención. Eso sería todo.